Hebreus capítulo 11, versículo 6. O tema é a El igreja tema que es provoca o agir de Deus. la iglesia que provoca el obrar de Dios. Sem fé De hecho, sin fe es imposible agradar a Dios. agradar a Deus. Por que isso? Por quanto é necessário que Por cuanto es necesario que aquel que se aproxima de Dios crea que Él existe e que se y torna que se vuelve galardonador dos que de los que lo buscan. Vamos orar ao Deus da palavra. Vamos a orar al Dios de la palabra. Espírito Santo de Deus, Espíritu Santo de o Dios, Espírito da verdade, o Espírito que nos Espíritu que nos convence de pecado y da de injustiça, justicia, aquele que nos leva aquel que nos lleva que a abre o Cristo, nosso coração, que nos leva a Cristo para aquel a que sua nos lleva a obra Cristo para su obra, para su reino. de luz. É o Senhor Es el Señor quem alimenta a igreja. que alimenta a la É iglesia. o Senhor quem dirige a igreja. Es el Señor que dirige a la iglesia toda verdad. Então aqui estão os teus filhos, aqueles que o Senhor criou para a sua própria glória e louvor. Que neste exato momento, Que en eu este sei que os exacto corações momento, já estão preparados, já yo estão sé que los abertos, corazones ya están mas abiertos. eu te rogo, numa última oração nesse Yo te sentido, ruego, ilumina os olhos do coração ilumina los daqueles ojos que del precisam corazón, ter a sua fé reavivada, ativada, e que a palavra, que la palabra fructifique, porque o Senhor porque el Señor cela por su palabra, para que ela gere em para nós que frutos, produzca en nosotros para que ela gere em frutos, nós produzca en nosotros Soberano resultados. Espírito Santo, que os nossos olhos estejam voltados para o autor e o consumador da fé. Fala-nos, porque os teus filhos querem te ouvir e o povo de Deus El que pueblo ama de Dios seu que ama a Pai su diga Padre, diga amén y amén. Obrigado, Bispo Químio. Yo quiero leer toda mi introducción Porque eu quero que você entenda que fé hoje em dia, de certa forma, soa como certo absurdo na nossa sociedade, especialmente no campo La fe teológico, para muchos onde há suena como algo absurdo, donde hay una interpretación da alta crítica teológica de la alta textual, crítica textual, de onde se origina movimento chamado de donde se origina un liberalismo liberalismo teológico, teológico. esa interpretación bíblica que se basa en el método histórico crítico y no en el método histórico gramatical, donde son ellos que confiesan y proclaman que la Biblia no es la palabra de Dios, sino que contiene la palabra de Dios, y nosotros refutamos totalmente este argumento. Entonces, bendecidos, ¿por qué quiero leer? Para que tengas una noción más o menos de por qué esto está entre nosotros y por qué está en muchos seminarios evangélicos. Nos reunimos para adorar a Dios, fortalecer nuestra fe. Vivimos tiempos de inseguridad, donde antiguas certezas parecen desmoronarse. La historia del pensamiento humano revela que esa lucha entre seguridad y duda siempre existió. Pienso y después existo. Que é químico Nobel, nos lembra que até mesmo as leis da natureza, antes vistas como fixas, são agora entendidas como mutáveis e Las leyes mostrando mundo mais muestran un mundo más caótico e imprevisible. O sea, el conocimiento no es más, ¿cómo puedo decirlo?, estático, es flexible. A lo largo del tiempo va recibiendo una actualización. Entonces, durante la Edad Media,
Las personas tenían seguridad de cosas que antes parecían imposibles. Con el tiempo, el ser humano comenzó a cuestionar todo, desde nuestra capacidad racional hasta la propia existencia de un mundo ordenado. Y entonces las cuestiones de fe fueron siendo desvalorizadas. Por ejemplo, a través del empirismo, donde todo precisa ser explicado, en la era de la tecnología todo precisa ser justificado. Te voy a hablar sobre la elección incondicional. Los arminianos, yo consigo vivir con esta crítica porque nada me mueve del calvinismo, que es lo que nosotros creemos. Así también como nosotros tenemos argumentos bíblicos más orientados por la gracia de Dios, e não argumentos simplesmente humanos, baseado no senso de justiça e lógica. No nos baseamos en la lógica humana, más pensando en Dios como soberano. Entonces, frecuentemente se olvidan de Dios. La Revolución Francesa y de dónde vienen los derechos humanos y la era del iluminismo. ¿Por qué iluminismo? Porque antes del iluminismo ellos entendían, esos filósofos, esos pensadores, que la sociedad estaba en un periodo de tinieblas, que era el periodo en que la Iglesia Católica prácticamente ella con su pensamiento y su forma de imponer un modo de vida, un padrón de vida en la sociedad, era ella que tenía el monopolio de la información. Entonces, iluminismo, porque con la llegada justamente de esos filósofos, de esos pensadores, de la Revolución Francesa, de los derechos humanos, se dejó el periodo de tinieblas, lo que dice respecto al conocimiento. Allí el hombre pasó a ser el centro de todo. Entonces, desafiaron profundamente la fe cristiana y la moral establecida. La ascensión del liberalismo trajo desafíos para la Iglesia. Entonces se crearon el dogma de la infalibilidad papal. Entonces la palabra del Papa pasó a ser ley. Entonces ellos estaban defendiendo la fe, pero de una manera equivocada. Entonces, ¿qué sucede? Una forma que vemos es que hoy el escepticismo es común. Las personas buscan algún tipo de infalibilidad en cosas como la política, la ciencia, los medios de comunicación, porque la gran mayoría de las personas que salen de la gracia de Dios vuelven para los rudimentos, porque ellos buscan en la tradición algo que a los ojos de ellos es que infalible. Entonces, vuelvan a los rudimentos. Es que nunca fueron cortados por la gracia de Dios. Porque ellos vivían sobre el miedo. ¿Será que lo que estoy viviendo es lo correcto? A partir de que el momento racional, la racionalización del pensamiento comienza a invadir la mente del hombre.
Quien vive en la gracia de Dios no tiene una fe ciega, porque la fe no es ciega. La fe puede ser intelectualizada, sí, desde que la intelectualización de la fe no la vuelve una fe muerta, porque la fe que Dios nos dio es una fe viva. Entonces la descreencia y el escepticismo son común. Aún así, en tiempo de angustia, las personas buscan algún tipo de infalibilidad en los medios. Hay gente que se basea por la internet. Editoriales de los medios, de los blogs. Entonces las personas están en busca de algo infalible. Pero algo infalible de acuerdo con lo que ellas creen. Entonces los grandes pensadores de la duda, y voy a citar solo algunos de ellos: Nietzsche, Darwin, Freud, minaron nuestra confianza en la capacidad humana de entender el mundo. El naturalismo está presente en el campo teológico. Hay varias vertientes, varios sistemas de interpretación en lo que dice respecto a la creación del mundo. Y las teorías de Darwin influenciaron algunas corrientes teológicas de interpretación. Eso sugiere que porque ellos influencian nuestra percepción, nuestra interpretación, diciendo que lo que nosotros vivimos en el campo de la fe es ilusión. El ateo entiende que nosotros estamos en una Matrix. ¿Quién aquí ya vio a Matrix? Estamos en un campo de ilusión, de que Dios no existe y de que al morir retornaremos al cosmos. O sea, vinimos del cosmos y al cosmos retornaremos. Entonces, delante de este escenario, ¿cómo la iglesia debe posicionarse? Nuestra respuesta es buscar el sentido de todo en Dios. El mundo sustentado por el amado. Cuando tú llegues en casa, lee el capítulo 1, 2 o 3 de Hebreos. Vas a ver la revelación de Dios a través de Jesucristo. La forma como Dios sustenta el universo. ¿Ya paraste para pensar en la ley de la gravedad? Si no fuera por ella, todos nosotros seríamos destruidos por la presión de la gravedad, pero tenemos un Dios que controla el cosmos. Una palabra, Él colocó límite a los mares. A veces nosotros nos entrometemos en esos límites que Dios colocó. Infelizmente, en nuestra región, por falta de planeamiento urbano, porque no fue algo que sucedió una única vez, sucedió varias veces. Entonces vean la belleza de comprender que por la fe todo fue creado. Entonces el mundo creado, sustentado por Dios, revela una orden eterna e inmutable. Presta atención, el Dios que trasciende no es el hombre que trasciende para Dios, sino el Dios trascendiente para aquel que es inmanente. O sea, recibimos la revelación que viene de Dios. La revelación no sale del hombre para Dios. Entonces, para que nosotros tengamos una visión del mundo, tenemos que comprender lo que Dios revela a través de su palabra. Calvino enseñó que el verdadero autoconocimiento solo es posible cuando iluminado por el conocimiento de Dios. La revelación divina es la fuente de toda verdad y seguridad, y esto se da por intermedio de la iglesia. ¿Se acuerdan lo que el apóstol predicó, lo que el obispo Sergio predicó? La iglesia es columna y guardarte de la verdad. Pablo dice a los efesios que a través de la iglesia
La multiforme sabiduría de Dios es conocida delante de principados y potestades. Entonces los principados y potestades quedan en la expectativa cuando la iglesia se propone a promulgar los decretos de Dios. Es a través de la iglesia que Dios se manifiesta en el sentido de ser revelado y conocido. Ahora, preste bien atención. Nadie puede decir, no, nunca entré en una iglesia, entonces si llego allí va a estar todo bien. No. Primero, no es elegido de Dios. Segundo, el Dios que creó y sustenta el universo, él mismo va a usar de su creación para dar testimonio de sí. Eso se llama revelación general. Entonces, amados, vamos a afirmar nuestra fe no en la seguridad de lo que los filósofos, los grandes pensadores de este mundo dicen. No. Nosotros vamos a afirmar nuestra seguridad, nuestras convicciones en la inmutable e infalible verdad que Dios revela a través de las Escrituras y fue manifestada en Cristo Jesús. Nuestra fe debe reflejar la seguridad divina, sustentada por la gracia y la sabiduría. Nuestro apóstol dice sabiduría predestinada, sabiduría preordenada, que Dios así lo quiso. Entonces la iglesia precisa mantenerse dentro de la palabra. Porque cuando la iglesia se mantiene en la palabra, la fe se va a manifestar, la fe que va a provocar el obrar de Dios. Parte de un corazón totalmente vuelto para Dios. Entonces, en primer lugar, la importancia de la palabra de Dios. Hebreos fue escrito en una comunidad de judíos que estaban siendo perseguidos. Ellos tenían persecuciones porque salieron del judaísmo y conocieron a Cristo. ¿Cuál era la presión? Para que ellos retornaran al judaísmo. Entonces Pablo escribe y no se identifica como Pablo o como Saulo, para que su escrito fuera ampliamente difundido en la comunidad judía. Pablo era llamado de peste entre los judíos. Entonces nosotros entendemos que la epístola a los hebreos fue escrita por el apóstol San Pablo. Entonces ellos querían volver a las ceremonias judías. Y Pablo era un profundo conocedor de esto. Entonces el primer siglo la fe era testada por persecución y sufrimiento. Entonces ellos enfrentaban una presión muy grande para enfrentar al judaísmo. Entonces a través de la verdad revelada en la palabra de Dios, que tú te vas a mantener firme en la fe, especialmente que tú te vas a mantener firme en la gracia de Dios. Tú no vas a obrar de acuerdo a los rudimentos. Tú no vas a andar con leche de niño, sino que vas a seguir a las obras de adulto para el alimento sólido. Es para aquí que tú no ves la campaña de las 7 puertas. Aquí no ves un ayuno. Vamos a promulgar un santo ayuno de batalla espiritual para vencer al diablo, porque el diablo ya fue derrotado en la cruz del Calvario, amado. La Biblia dice que mayor es aquel que está en nosotros que aquel que está en este mundo. La Biblia dice que el Señor despojó a principados y potestades y destruyó al que tenía el poder de la muerte, a saber, el diablo.
El diablo ya fue derrotado. ¿Saben cómo el diablo obra a través de nuestra carne? A través de nuestra naturaleza humana. Tu peor enemigo eres tú mismo. Mi peor enemigo soy yo mismo. Pero ¿sabes qué es lo mejor de todo esto? Que la Biblia dice que el Señor ya me ve muerto al pecado, porque tú estás debajo de la gracia. Siéntanse muertos al pecado, pero vivos para Dios. Yo no necesito hacer cura interior. Yo no necesito hacer un encuentro para cambiar mis emociones. Yo necesito ser alimentado de la palabra y ser transformado día a día, hasta que la verdad de Dios sea algo que real en mi vida. Y ahí las ganas de fumar, de beber, de gastar recursos en juegos de azar, de tigre, de elefante, de lo que sea, el vicio de la pornografía, esa manía que la persona tiene de andar, ¿saben?, encima del muro. ¿Cómo es que se da el nombre de ese alambre que anda el malabarista? La cuerda floja. Yo no puedo estar jugando con el pecado, porque quien juega con fuego acaba quemándose. El único que no jugó con fuego fue lanzado en la cueva, no sé cómo fue, Sadrach, Mesach y Abednego. Pero ellos no pidieron para ir allí. Entonces, en primer lugar, la fe es fundamento y evidencia de que Dios existe. La fe es la seguridad de las cosas que se esperan y la convicción de hechos que no se ven. La fe es descrita como un firme fundamento. Ella es la sustancia, en algunas traducciones es las pruebas de las cosas invisibles. La fe es tanto la base sobre la cual nuestras esperanzas son construidas, cuanto a la convicción de las cosas que no podemos ver. Está fundamentada en la confianza en Dios, aunque las evidencias no sean tangibles. Yo no veo a Dios, pero Dios existe. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice. ¿Y qué me hace creer en aquello que la palabra de Dios dice? La fe. La fe dice eso. Entonces, el enemigo quiere destruir la credibilidad de la palabra de Dios. Haciendo esto, Él va a matar tu fe. Tu fe de viva va a pasar a ser muerta. Entonces, amado, nuestras esperanzas, expectativas, precisan estar apoyadas en la palabra de Dios. Aunque tú no estés viendo las promesas de Dios próximas de ti, ¿sabes? Aunque ellas no estén palpables, la fe te va a mantener firme en Dios. Entonces nuestra fe tiene que ser conocida a través del testimonio, pues por la fe los antiguos obtuvieron ¿qué? Buen testimonio. Entonces la fe da testimonio. La fe, por medio de ella viene que el conocimiento. Por la fe entendemos que fue ¿qué? El universo formado por la palabra de Dios. De manera que lo visible vino a existir de las cosas que no aparecen. Entonces la fe permite comprender que el universo fue creado por la palabra de Dios. O sea, la palabra nos muestra que la fe es un don que nos da visión para ver lo que no se puede ver naturalmente. Porque tú ves a Dios. Cuando ves la naturaleza, tú dices, Dios es maravilloso. Tú no lo ves a Dios personalmente, pero tú sabes que Él existe porque la palabra de Dios dice que todas las cosas fueron creadas por Él y Él sustenta todas las cosas con la palabra de su poder.
Entonces la fe te da visión, amado. Sigue en la fe. La fe enfatiza el poder y la autoridad de la palabra de Dios. Entonces hay necesidad de que nosotros confiemos en el Señor, amados. Confiar más allá de aquello que es visible. Entonces es por eso que nosotros creemos que la palabra de Dios es inerrante. El Señor no cambia y en Él no hay mentira. Y si no hay mentira en Dios, la palabra de Dios es ¿qué? Perfecta. Es la verdad. El Dios que habla por medio de la Biblia habla una palabra infalible. Por eso creemos en la inerrancia y en la infalible palabra de Dios. Porque los teólogos progresistas dicen que la palabra de Dios, ella puede ser inerrante, pero puede ser falible. No, es inerrante e infalible. Entonces el Señor nos dio una fe viva, y sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces es importante que quien quiera aproximarse de Dios crea que Él existe. La fe viva es aquella que no solamente confía en la existencia de Dios, más que también Dios es fiel y es capaz de cumplir aquello que Él prometió. Entonces Dios te hizo una promesa. Debes creerla hasta el final. Porque si Dios te prometió y Él te hizo una promesa, Dios la va a cumplir. Y ahí recuerdo lo que dijo Pablo a los judíos. Dice que nosotros no somos de los que retroceden, somos de los que avanzan. O sea, la fe no retrocede. ¿Y qué eso quiere decir en el sentido teológico? La fe no apostata. Entonces, seguimos adelante. ¿Por qué? Vamos a ver lo que provoca la fe de Dios en primer lugar. La fe que llega a nuestros corazones en algunos aspectos de cómo se desenvuelve, Vamos a ver los tres tipos de fe. En primer lugar, la fe salvífica. La salvación es por gracia. ¿Cuál es el elemento que la fe usa? Por la gracia son salvos. Esto yo lo sé de memoria. Por la gracia son salvos mediante la fe. Y esto no viene de ustedes, es don de Dios. Por la gracia somos salvos. ¿Y cuál es el evento que la gracia usa? La fe. Debes grabar esto. El apóstol enseñaba tanto para esto. Él decía, tú tienes que saber esto. Clave. Por la gracia son salvos mediante la fe. Y esto no viene de ustedes, es don de Dios. Es así que Dios nos enseña. Entonces, amados, hemos aprendido con nuestro apóstol que no todas las personas van a recibir fe para ser salvos. Oh, Dios mío. No puede ser. ¿Cómo es posible un Dios bondadoso no querer que todos sean salvos? ¿Se acuerdan del pensamiento racional? Todo tiene que ser justificado. Dios no es obligado a justificar nada para nosotros. ¿Qué quieres decir, obispo? Dios es un caballero. Si sería así, tú nunca serías salvo. Porque nosotros estábamos muertos en pecados y delitos. Amados, presta atención. Muertos significa muerto. Tito 1:1. Pablo, siervo de Jesucristo, para promover la fe que es de los elegidos y el pleno conocimiento de la verdad según la gracia, en la esperanza de la vida eterna. Que el Dios que no puede, ¿qué?
Deus não pode mentir. mentir, amado. Prometió Na en la eternidad, antes de los tiempos eternos y en los tiempos debidos, ahora manifestó su palabra. Ahora presta atención. Mediante la predicación que me fue confiada a quien el Evangelio de la Gracia fue revelado. Voy a preguntar, no tenga miedo, hermano. ¿A quién el Evangelio de la Gracia fue revelado? Está aquí Pablo. Mediante la predicación que me fue confiada, amado. Me gusta mucho el apóstol Pedro. Leo es palabra de Dios. Me gusta mucho Santiago, a pesar de ser legalista. Entonces hay que traer el campo de la gracia para interpretar lo que él habla. A mí me gusta, es palabra de Dios. Juan es palabra de Dios. Solo que la sana doctrina, la genuina gracia de Dios viene por intermedio de quién? De Pablo. Por eso Pablo hablaba según mi evangelio. Yo no aprendí de hombre alguno. Conviví con Pedro, conviví con Santiago, eran columnos, pero no me añadieron nada. No me añadieron nada. Presta atención. No es el obispo André que le parece lo que la Biblia dice. Yo no estoy aquí con agismos, con especulaciones. Yo pienso, a mí me parece. No, ¿qué es lo que la Biblia dice? La predicación que me fue confiada por mandato de Dios, nuestro Salvador. Entonces, amados, vean, la fe es para los elegidos. Cuando tú vas a la NBI, Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, presten atención, para llevar a los elegidos de Dios a la fe y al conocimiento de la verdad que conduce a la gracia, piedad. Entonces, amado, tú y yo no tenemos ningún tipo de participación en la salvación. Presta atención. La elección de Dios es basada única y exclusivamente en su soberanía, no de obras. No existe fe anticipada, que es algo que los arminianos llaman de gracia proveniente, que lo veremos más adelante. Yo tengo fe no porque yo quise creer en Dios, amados, mas Dios, por su gracia, Él me eligió porque Él me había predestinado para esto. Él me predestinó y te predestinó a ti para salvación. Él te puso un don llamado fe, amado. Tú oíste la palabra de Dios, el Espíritu Santo te dio vida. Entonces, mi hermano, ¿cuáles son los pilares? ¿Qué es lo que aprendemos con el apóstol? Y tú puedes ver que Calvino también decía esto. ¿Cuáles son los pilares de la elección incondicional? La soberanía de Dios, la predestinación, la gracia de Dios. Entonces, Efesios 1:4, así como nos eligió. Aquí el arminiano dice lo siguiente: existe una gracia, una elección, que es la iglesia, elección individual y elección colectiva. Antes de la fundación del mundo, para ser ¿qué? Santos e irrepresibles delante de quién. Entonces, Él me eligió para Él. Yo amo mucho a mi esposa, pero primeramente Él, después ella. Y en amor, nos predestinó. Es para Él.
para adopción de hijos. ¿Por medio de quién? Jesucristo, según el beneplácito de su voluntad. Y ahora gente que me va a criticar después. Entonces presta atención, amado. Nosotros creemos en la elección incondicional. Nosotros no creemos en la expiación universalista o ilimitada. Nosotros creemos en la expiación limitada. Cuando tú ves la elección incondicional, Dios elige. Entonces Dios elige en la eternidad porque Él predestinó. Como Él predestinó, aquel que es elegido va a corresponder al llamado del Evangelio. Él va a hacer eso a través de ¿qué? De la fe. Y esto se llama ¿qué? Expiación limitada. Cuando tú hablas de expiación limitada, tú llegas a la conclusión de que la salvación no puede ser perdida. Cuando tú vas para el arminianismo, tú ves que, en primer lugar, la elección es condicional. ¿Condicional que a la voluntad humana? Porque ellos creen en gracia preveniente. Nosotros creemos en gracia irresistible. O sea, cuando la gracia de Dios viene para salvarnos, no existe eso de que Dios es un caballero. Él va a meterse en tu corazón y te va a salvar porque tú no quieres ser salvo. Entonces fue necesario que Cristo muriera en la cruz del Calvario. Fue por eso que Abraham dice que, como dicen los pensadores también, el hombre está perdido no porque pudiera ser salvo, sino porque no deseaba. Si dependiera de nuestro libre albedrío, nadie sería salvo. Porque el hombre no quiere ser salvo, mi hermano. Él está muerto en pecados. Y ahí, ¿qué es lo que es la gracia preveniente? Es la gracia que antecede la salvación. El hombre, a pesar de estar muerto en pecado, hay una gracia latente en él. Y que una chispa puede hacer que él corresponda al llamado de la salvación. Es un movimiento de sinergia. ¿Qué es un movimiento de sinergia? Son dos poderes o dos personas cooperando entre sí que van a producir ¿qué? Fuerza, poder, acción, más. Nosotros creemos en el movimiento y hay mucho movimiento que se llama monergista. ¿Qué significa eso? Mono, uno. Energía, poder. Solamente Dios podría ejercer poder en nuestras vidas para salvarnos. Y bien, hermanos, Calvino decía que la doctrina de la elección era el coeclesial, el corazón de la iglesia. Elección no es para traerte miedo, amado. Es para traerte seguridad. Entonces la fe es espiritual, no es una disposición mental, amados. Antes la gracia de Dios es comunicada al corazón humano. Entonces cuando veo la elección, yo voy a leer de tal forma que yo no necesito hacer exégesis porque el texto es claro. Está hablando de Isaac y Esaú, Jacob y Esaú. Y todavía los gemelos no habían nacido, no habían hecho ni el bien ni el mal. Entre paréntesis. Para que el propósito de Dios en cuanto a la elección sea... ¿Qué? ¿Se acuerdan de lo que leíste cuando Pablo habló? El beneplácito de su voluntad está aquí. El propósito de Dios, prótesis. Dios te eligió, no porque Él sabía que tú allí adelante alguien iba a llegar y te iba a decir, acepta a Jesús. Y yo te voy a decir, Jesús no es Coca-Cola para ser ofrecido y mucho menos un heladito en la playa. Negativo. No.
yo sabía que tú me ibas a aceptar. No. Dios determinó que un día tú y yo oiríamos esta palabra y Dios iba a reventar las puertas de tu corazón. La semilla de la verdad iba a ser engendrada dentro de ti y tú ibas a decir: Jesús es mi Señor. ¡Pum! Explotó una centella dentro de ti. Saliste de las tinieblas y viniste a la luz. Saliste de la muerte y viniste a la vida. Y Él te selló con su espíritu. Y esta es la garantía de que tú eres mío. Por favor, no deje que el diablo traiga confusión en su mente. Yo pequé, ¿será que soy predestinado? Amados, nosotros no vivimos en la práctica del pecado. Mas Satanás hoy en día todavía usa el pecado, la acusación, para apartarte de Dios. ¿Estás loco? ¿Vas a orar? Mira lo que hiciste ayer. ¿Trataste mal a tu esposa? Mira lo que hiciste equivocado. Tú mentiste. Amados, presten atención. Jesús, cuando resucitó y Él entró para revelarse a los discípulos, ellos estaban con miedo. Si tú ves lo que Pablo dijo en Corintios, cuando él hace una lista a los que no van a heredar el reino de Dios, lo primero que dice es los tímidos, los miedosos, no van a heredar el reino de Dios. ¿Sabe lo que Dios está queriendo decir? No dejes que el enemigo te aparte de la comunión con Él. El enemigo trabaja con flechas, con argumentos en tu mente para apartarte de Dios. Él no puede ir al trono, entonces Él nos molesta aquí. Él antes iba al trono. Mira mira el otro, tu siervo, míralo. Y Dios decía: temeroso, ¿qué es lo que quieres? Entonces ve que Él va a continuar firme. Le sacó todo a Job. Dios me dio, Dios quitó. Bendito sea el nombre del Señor. Y allí va Él de nuevo. Ahí Dios comenzó. ¿Viste? Yo te dije, tú eres molesto. ¿Qué es lo que estás haciendo aquí de nuevo? Entonces tócalo en el cuerpo. Puedes enfermarlo y vas a ver que Él te va a blasfemar. Al punto que la esposa va a decir: blasfema a Dios y muere. Pero Job en ningún momento pecó con sus labios. Amados, mira para ti mismo. Esa confrontación tú la tienes todos los días con el diablo. Tienes que rechazar. ¿Te acuerdas de Jesús en el desierto? Está escrito. Amado, presta atención. Nosotros estamos debajo de la gracia, no estamos debajo de la ley. Solo que hoy hay un tipo de ley dentro de las iglesias evangélicas modernas. ¿Saben cuál es? Dios quiere despertar tu potencial. Dios quiere despertar lo mejor en ti, ¿correcto? El problema es cuando las personas dicen así: está todo dentro de ti, tienes todas las herramientas, conéctate, agarra la llave que te voy a decir y vas a estar tranquilo. El hombre es el centro. Todo lo que hay en nosotros viene de Dios. Entonces todo lo que está en nosotros tiene que volver en acciones de gracia y gloria para Dios.
tú puedes todas las cosas en quien, en aquel que te fortalece. Poder todas las cosas en aquel que te fortalece significa que tú eres capaz de superar todas las adversidades. ¿Por qué? Porque es Él quien te fortalece. Hoy en día hay una predicación direccionada para quién, para el ser humano. Para el ser humano. Un evangelio centrado en el hombre. No puede, amado. Dios no divide la gloria de Él con nadie. Y Él dice, el más viejo será siervo del más joven, como está escrito, amé a Jacob, pero a Esaú aborrecí. ¿Qué diremos pues? Porque los otros hermanos dicen, esa sería injusticia. Dios predestinó a uno para salvación. Solo que Dios conoció de antemano los suyos. Y con los otros no tiene un compromiso. ¿Qué diremos? ¿Hay injusticia de parte de Dios? De forma alguna. Por lo que dice Moisés, tendré misericordia de quien quiera tener misericordia y me compadeceré de quien quiera compadecerme, amados. Dios no te debe nada de satisfacción, de explicaciones, pero hoy las personas quieren colocar a Dios contra el muro, contra la pared. Señor, ¿por qué lo hiciste? Tienes que hacer. Dios hace aquello que Él quiere, la hora que Él quiere, de la forma que Él quiere, en el tiempo que Él quiere. Él está sentado en el trono, quien tiene la corona es Él, quien tiene el centro de equidad es Él. Nosotros somos vasos de barro, así que no depende de quien quiere, sino de Dios que usa de misericordia. Y tú me dirás, ¿de qué se quejan? Pues ¿quién jamás resistió a su voluntad? Por eso que nosotros creemos en gracia irresistible. ¿Quién eres tú, hombre, para discutir con Dios? ¿Acaso puede el objeto preguntarle a quien le hizo, ¿por qué me hiciste así? ¿O no tiene el alfarero derecho sobre la masa? A veces juego con mi hija. A veces queremos que ella haga algo. Ella dice no. Y yo le digo, tú no tienes libre albedrío. Vas a aprender el calvinismo temprano. Tú no tienes libre albedrío. Yo y tu madre saben lo que es mejor para ti. Y ella acaba rindiéndose. Y si no se rinde, va a ser disciplinada. Es así que Dios nos trata. Entonces, un vaso para honra, otro para deshonra. ¿Qué diremos? Si Dios queriendo mostrar su ira. ¿Qué es eso? Dios es amor, sí, pero también es justicia. Dios es justicia y Dios queriendo mostrar su ira, Él va a mostrar quién manda, quién es el Señor. Queriendo dar a conocer su poder, soportó con mucha longanimidad los vasos de ira preparados para perdición. Romanos 9:22. A fin de que también dé a conocer las riquezas de su gloria en vasos de ¿qué? ¿Qué es lo que Él hizo? Para gloria preparó de antemano, los cuales, diga soy yo, diga yo soy un vaso de misericordia, diga yo estoy siendo preparado para la gloria eterna. Entonces la fe viene por el oír, y así la fe viene por la predicación y la predicación por la palabra de Cristo. Entonces, amados, es Dios quien abre el corazón. Hechos 16:3. El sábado salimos de la ciudad. Nos sentamos para hablar para las mujeres que allí habían venido y una mujer llamada Lidia de la ciudad Tiatira, vendedora de púrpura, temerosa de Dios. Nos escuchaba. Viene el proceso de salvación.
Ella abrió el corazón, ¿está escrito eso? Estás aprendiendo a hacer exégesis. ¿Qué dice? ¿Quién abrió el corazón de ella? El Señor. Yo voy a abrir mi corazón. Yo voy a dejar al novio entrar. Amado, todo bien, pero para salvación no funciona eso. Para salvación no. Es el Señor que abre el corazón. Para atender a las cosas que Pablo decía. Es el Espíritu Santo quien abre el corazón. Entonces vamos a ver la fe muerta. Me gusta Santiago. Santiago 2:19. ¿Crees tú que Dios es uno solo? ¿Qué es lo que Santiago está preguntando? El Shema en Deuteronomio 6 era una declaración de fe de los judíos. Oye, oh Israel, el Señor tu Dios es el Dios único. Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad. Creo que hay alguien aquí que precisa oír esto. Santiago dice, la religiosidad sin gracia, sin misericordia. ¿Saben lo que es eso? Legalismo. Hay una diferencia entre fe y creer. Porque si tú vas al capítulo anterior, cuando Pablo habla de fe y obra, está diciendo lo siguiente: no sirve decir que tienes fe si tú no demuestras. Debes demostrar por tu testimonio. ¿Se acuerda de lo que vimos? La fe debe ser testimoniada. Porque la fe da testimonio. Entonces, amados, la diferencia entre fe y creer va a producir ¿qué? Una fe muerta. Nos sirve memorizar el catecismo de Westminster, todo. Nos sirve tener todo el credo apostólico en tu mente. Vas a confesarlo muy bonito, pero si no surge de un corazón cuya fe es viva, entonces esto no significará nada. Nuestro apóstol Miguel Ángelo, cuando él habló sobre fe, dijo: hay muchas personas que se lanzan a situaciones, pero no son inspirados por el don de fe, que viene de Dios, y sí por impulsos carnales. La intelectualización de la fe, amados, es desprovista de gracia. Existen personas que hablan, yo creo, pero amado, creer a veces no es lo suficiente. Creer no siempre es significado o sinónimo de fe, porque la fe no tiene dudas. La fe no tiene duda al punto de hacerte que transporte montes. Entonces, el segundo aspecto de la fe es que ella produce en nosotros crecimiento espiritual. Según Corintios 10:15, no nos gloriamos fuera de las medidas de los trabajos, teniendo la esperanza de que creciendo vuestra fe seremos sobremanera engrandecidos entre ustedes en nuestra esfera de acción. Entonces, una vez en Cristo, la fe tiene que traer crecimiento. Dice que entre 18, antes de todo, crecen en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entonces, el cristiano cuando nace nuevo es como un niño espiritual. Nadie cuando llega a la iglesia sabe ser cristiano. Al aprender, tiene que crecer en la gracia. Y eso yo aprendo a la madurez cuando aprendo que es ser cristiano. Juan 14:21, aquel que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y aquel que me ama será amado por mi Padre. Y yo también lo amaré y me manifestaré a él. Discípulo de Jesús tiene que practicar lo que Jesús practicaba. Tiene que practicar sus enseñanzas. Entonces la fe precisa a veces ser probada. ¿Se acuerdan de Abraham? De esto proviene la fe, para que sea según la gracia, a fin de que sea firme que la promesa para toda la descendencia. No solamente el que está en el régimen de la ley, sino también el que es de la fe que tuvo Abraham, porque Abraham es padre de todos nosotros.
Como está escrito, el Padre de Naciones te constituye al Dios que vivifica a los muertos y llama a existencia cosas que no existen. Entonces la fe a veces va a ser probada, como Abraham fue probado. Sal de tu tierra, de tu parentela. Dame tu hijo Isaac. Muéstrame tu fe. Dame tu Isaac. La fe tiene que ser vista. Y la prueba de que tú estás siendo madurado en esta fe es que cada muralla que tú saltas, que tú derrumbas, tú permaneces firme dando gloria a Dios. Porque Abraham se fortalecía que dando gloria a Dios. Entonces la fe nos conduce a las promesas, según de Pedro 1, 3 y 4. Viendo como por su divino poder nos han sido donadas que todas las cosas, amados, todas son todas, que conducen ¿a dónde? A la vida y la piedad, por el conocimiento completo de aquel que nos llamó para su propia gloria y virtud, por el cual nos han sido donadas sus preciosas y muy grandes ¿qué? Promesas. Entonces, amados, la fe nos da el entendimiento de nuestra herencia, quién nosotros somos en Cristo Jesús. ¿Qué es lo que el Señor nos dio? ¿Qué Él nos concede? Romanos 8:16, al propio Espíritu testifica nuestro espíritu que somos ¿qué? Hijos de Dios. Tú eres hijo de Dios, tú no eres cualquiera. Y si somos hijos, somos también ¿qué? Herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si con Él sufrimos, también con Él seremos glorificados. No hay pérdida en el reino. Ahora vean, antes de que la fe te lleve a las promesas, te lleva a la salvación. Porque el objetivo primordial de la fe es nuestra reconciliación con Dios, nuestra salvación, para después conducirnos a sus promesas. Entonces, nosotros fuimos bendecidos, Gálatas 3:6. Es el caso de Abraham, que creyó en Dios, y eso le fue imputado para justicia. Sepan pues que los de la fe son hijos de Abraham. Entonces, amados, la fe manifiesta sanidad, Santiago 5:15. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Y si cometió pecado, le serán perdonados. Vean lo que Dios hace junto con la sanidad. Si alguien hizo algo, Dios ya perdona también. Este es el Dios de la gracia. Entonces, amados, la fe, y existe una fe que es manifestación del Espíritu. 1 Corintios 12:7. La manifestación del Espíritu es concedida a cada uno visando un fin provechoso. A otro en el mismo Espíritu, fe. ¿Qué fe es esa, obispo? Es una fe diferenciada. Es esa fe, amado, que nada te para. Es esa fe que nadie va a apresar a hablarte. ¿Tú crees? Vamos, pero tú confías de verdad. No, negativo. La persona va a decir una vez sola, yo creo. Y esa fe, que es carisma, manifestación del Espíritu Santo, los predicadores antiguos la llamaban de fe especial o fe de Dios. Es una fe sobrenatural que resulta en que Dios da recursos ilimitados del cielo para nuestras vidas, amados. ¿Saben cuándo veo la operación de este don? En la vida de nuestro apóstol, cuando todo esto estaba siendo construido, yo veo la manifestación del don de fe. Amados, en una crisis económica, el antiguo presidente secuestró los recursos, todas las inversiones, todos los ahorros, pero la obra aquí no paró. Y Dios haciendo aparecer recursos donde no se veía. Dios levanta una mujer en Jerusalén. Dios levanta una pareja. Amados, eso es fe. Es creer. Yo no sé cuál es
el tipo de soporte, de recurso que tú necesitas. Yo no sé si tú estás en un callejón sin salida, pero Dios tiene un don que a través de Él va a traer recursos ilimitados y los va a poner a tu disposición. Primera de Reyes 17:1. Elías Tisbita, de los moradores de Galad, le dijo a Acab, tan cierto, mira la fe. Ese don cuando viene, amado, es algo impresionante, una explosión y manifestación pura de Dios. Tan cierto como vive el Señor Dios de Israel, delante de cuya presencia estoy, que no va a caer lluvia ni rocío en estos años según mi palabra. Vino la palabra del Señor diciendo, apártate de aquí, ve y escóndete junto a la torrente Kerit, en la frontera del Jordán. Beberás de la torrente porque ordené cuervos que allí mismo te sustenten. Amados, van a venir recursos ilimitados, inesperados, espirituales, sobrenaturales, cuando tú obedezcas a la palabra de Dios. Es la manifestación del carisma de la fe en tu vida. Fue y hizo según la palabra del Señor. Se retiró y habitó junto a la torrente de Kerit. Avanza. Los cuervos le traían carne por la mañana, y pan y carne al anochecer, y bebía de la torrente. Amado, ¿sabe lo que es esto aquí? Recursos ilimitados. Ahora presta atención. Por más que tú estés siendo confrontado por desafíos gigantescos, avasalladores, que intentan anular tu fe, contener tu caminar con Dios, aunque sea una atmósfera de cinismo, las personas te ven y se ríen. Te ven y dicen, ese loco, ¿quién le dijo que él va a conseguir pasar en esa prueba? ¿Quién le dijo a esa mujer que va a ser curada de esa enfermedad? Cinismo. Es así que los que no tienen el Espíritu de Dios ven a los que tienen el Espíritu de Dios, porque las cosas de Dios para el hombre natural son locura. Porque las cosas espirituales se disciernen espiritualmente. Entonces, amados, presten atención. Es en ese momento, cuando estás acorralado, la fe viene en ese momento. Es en ese momento que la fe viene. Llega un momento en que Dios te está viendo que estás en el límite y llega y dice, es ahora. Y Él manifiesta ese don de la fe del Espíritu Santo. Es como una centella, un comando de Dios que va a producir un comando de Dios en tu vida. Porque la fe enfrenta la desesperanza, la fe enfrenta el miedo, la fe confronta la incredulidad. La fe convive entre el límite de la sobrevivencia y lo que realmente es prosperidad. Porque Dios va a provocar un obrar poderoso. Esa es la fe que provoca el obrar de Dios en tu vida. Y para cerrar, Josué capítulo 14, versículo 6. Volta, Joás, não tem aí. Eu sei o que é. Você pegou pelo meu esboço, não tem problema não. No hay problema. Mi bosquejo está diferente. Eu pedi para o bispo Zé Carlos corrigir na apostila. Sigamos adelante. Vamos a contar aquí una historia rápida para cerrar el culto. Llegaron pues los hijos de Judá a Josué y le dijeron, ¿tú sabes lo que el Señor habló a Moisés en Cades Barnea al desperto de mí y de ti? ¿Se acuerdan cuando llegaron a espiar la tierra? 10 llegaron y dijeron, hay gigantes allí. Amados, los anaquins, o enequins, de acuerdo a la traducción, presten atención. Estimativamente, teniendo por base a Goliat, unos tenían 2 metros y 24 a 3 metros y tanto de altura, gigantes cabezones. Y cuando tú haces un cálculo, por ejemplo, considerando
Y ves, por ejemplo, el de 2,97 metros podía pesar aproximadamente 191 kilos. Eso cuando no consideras densidad ósea, genética y músculos. O sea, un gigante de casi 3 metros podía pesar más que 191 kilos. Esos gigantes fueron que los hijos de Israel vieron. Y 10 dijeron, Dios mío, vamos a morir. Somos como langostas. En cuanto nos ven como langostas, en cuanto ellos ven gigantes, nosotros pan para comer. Vemos una tierra que emana leche y miel, eso es fe. En cuanto ellos veían gigantes, Josué y Caleb dijeron, los comeremos como pan, los vamos a masacrar, porque Dios está con nosotros. Y ahí Caleb relembra eso para Josué. ¿Te acuerdas, Josué? Versículo 7. Yo tenía 40 años cuando Moisés, siervo del Señor, me envió a Cades Barnea para espiar la tierra. Y yo le relaté cómo sentía mi corazón. Vean el corazón que viene del corazón. Él tenía 40 años, pero presten atención. Para cuando Dios quiere obrar, no ve la edad. Caleb, cronológicamente, físicamente envejeció, pero espiritualmente él permaneció allí, firme. Mis hermanos que subieron conmigo desesperaron al pueblo, pero yo perseveré en seguir al Señor mi Dios. Entonces Moisés en ese día juró diciendo, seguramente la tierra en que pusiste el pie será tuya y de tus hijos, amado. Cuando Caleb se enfrentó en Kiriat Arba, en Hebrón, se recordó cuando fue a espiar la tierra y debe haber hablado así. Aquel nadie lo quiere, aquel lo quiero. Moisés prometió por mí y yo lo quiero, es mío. Entonces él dice, pues perseveraste en seguir al Señor, tu Dios. Ahora mira la declaración del Señor. Tú tienes que salir de aquí con fe. Y ahora el Señor me conservó en vida. En cuanto a la promesa de Dios no se cumpla en tu vida, tú eres inmortal. Como prometió 45 años. O sea, él ya estaba con 85, desde que el Señor habló esta palabra a Moisés. Y ahora soy de 85 años. Estoy fuerte, todavía hoy como en el día en que Moisés me envió, cuál era mi fuerza en aquel día. Tal es ahora para el combate, tanto para salir como para volver. Ahora, amado, mira lo que dice Josué. Dame ahora este monte que el Señor me habló en aquel día. Tú tienes que salir en este espíritu de fe. Señor, yo quiero mi monte. Yo quiero mi tierra. Yo quiero lo que el Señor me prometió. Yo quiero porque el Señor está conmigo y no importa cuál es el gigante, no importa si es la montaña, si está a 1000 metros encima del mar. Lo que yo sé es que el Señor estando conmigo, yo voy a tomarla. ¿Y saben lo que sucedió, amado? Josué y Caleb tomaron la tierra. Josué bendijo y lo dio a Caleb, hijo de Jefone, Hebrón, en herencia. Voy a pedir a la obispa Cristiane para que haga esta oración. Ahora vas a poner tu corazón en la boca. Vas a empeñar ahora tu vida en este momento. Si tú precisas ver la mano de Dios obrando en tu favor, llegó el momento, es ahora,
que Dios va a obrar lo imposible en tu vida. Tú vas a decir, Señor, dame este monte. Yo quiero mi tierra. Tú vas espiritualmente a través de la oración ahora despojar la tierra. Porque quien te dio la tierra fue Dios. ¿Cuál es tu tierra en esta mañana, mi amado? ¿Es ese empleo que estás empeñándote de forma diligente? ¿Tú estudiaste? ¿Tú trabajaste de manera correcta? Entienda algo. Dios está dispuesto a hacer mucho más en tu vida a partir del momento en que tú entiendes que es a través de Él que tú vas a despojar a los gigantes. Póngase de pie en su lugar, por favor. Levante sus manos al cielo. Amén, Señor. Tu palabra dice, el prolongar de la vida está en su mano derecha y en su izquierda riquezas y honras. Sus caminos son caminos deliciosos y todas sus veredas de paz. Es árbol de vida para los que la alcanzan y felices son todos los que la tienen. Señor, recibimos esta palabra. Señor, recibimos que estamos aquí para tomar posesión de nuestro monte. Tomar posesión de lo que es nuestro derecho, de las promesas que el Señor preparó para nuestras vidas. Estamos inconformados con las situaciones, Señor. Cada uno sabe la situación que está en su vida, pero hoy, Señor, hoy recibimos esta palabra para motivarnos, para seguir adelante sabiendo que el Señor tiene riquezas y honra para nuestra vida. Tiene vida larga y longevidad con salud. Tiene caminos de paz, caminos de felicidad y de bendición y de alegría. Señor, te pedimos sabiduría para que podamos obrar con pensamientos en tu palabra, con aquello que aprendimos en el día de hoy, para poder seguir adelante, Señor. Seguir con fe sabiendo que tu palabra no vuelve vacía. Sabiendo, Señor, que aquello que hemos sembrado, sea financieramente, sea con lágrimas, con oración. Señor, siguiendo siempre tu palabra, estando en tu casa sirviéndote. Señor, sabemos que esta semilla ya fructificó y veremos el obrar del Señor. Veremos y cosecharemos estos frutos. Cosecharemos nuestra tierra prometida. Aquello que el Señor prometió en nuestras vidas. Declaramos que todo gigante ya fue derrotado. Toda situación difícil ya cayó por tierra. Toda artimaña del diablo ya fue derrotada. Porque estamos, Señor, con aquel que es mayor que cualquier gigante, cualquier situación. Estamos con el Señor que va delante nuestro. Por eso creemos que ningún gigante nos va a impedir, porque mayor es aquel que está en nosotros de aquel que está en el mundo. Declaramos que todo miedo en esta mañana fue derrotado. Todo aquello que no proviene del Señor ya fue derrotado. Y nosotros declaramos dentro de nosotros, Señor, esta fe indestructible, esta fe que nos va a hacer seguir adelante, saltar murallas y toda situación, Señor. El Señor va a mandar la provisión, el cuidado, la cura, la sanidad, el milagro. El Señor ya ha preparado cosas grandes. El Señor ya ha preparado todo lo que necesitamos. Por eso, Señor, hoy ya te agradecemos porque tomamos posesión de todo aquello que el Señor ya preparó para nosotros y saldremos de aquí con fe,
sabiendo que el Señor ya dio la victoria, el Señor ya efectuó el milagro en nuestras vidas, porque pusimos delante del Señor aquello que necesitamos, aquello que queremos, aquello que el Señor ya puso en nuestro corazón, porque sabemos que el Señor produce tanto el querer como realizar. Por eso salimos de aquí tranquilos, con nuestro corazón en paz, con nuestro corazón, Señor, sin aflicciones, sin angustias. Liberamos ahora, Señor, delante de tu altar, para que nosotros podamos estar abiertos para recibir de ti lo mejor, porque siempre es lo mejor. Tu palabra es lo mejor y sabemos que tu voluntad es buena, agradable y perfecta. Desde ya te agradecemos, Señor, en el nombre de Jesús. Sí, Señor. Nuestro corazón está firmado en ti, oh Padre. Por eso podemos afirmar con toda seguridad que nosotros no estaremos perturbados o agitados con cualquier mala noticia. Antes nuestro corazón y nuestra mente estarán firmes en el Señor, porque nuestros ojos están puestos, colocados en ti, puestos directamente para el autor y consumador de nuestra fe. Jesucristo, Él no falla. Él es el mismo ayer, hoy y lo será para siempre, Señor. Por eso oramos, Padre, con toda seguridad de que somos oídos, Y ningún mal podrá tocar nuestras vidas. Nada, Señor, podrá alcanzarnos porque estamos protegidos, descansando en el escondite del Altísimo. Por eso oramos ahora, Señor, por esta familia que dio un pedido de oración. Oramos por sanidad. Oramos por esta gente que trajo su pedido, esperando un milagro, esperando una sanidad. Oramos por todos los que están precisando de un milagro, todos los que están necesitando sanidad, todos los pedidos de oración que han llegado aquí, que han llegado también por el chat. Señor, oramos ahora, Padre, para que tú sanes, cures, liberes. Veremos tu gloria. Este es el momento en que la fe, en el cual el Espíritu se manifiesta. Porque lo que creemos hablamos. Entonces, Señor, envía ángeles ahora. Ángeles que son llamas de fuego, para proveer recursos ilimitados en la vida de tu pueblo, trayendo sanidad, trayendo restauración, trayendo, Dios, la respuesta, Padre, de las oraciones, del clamor. Nosotros creemos que todo es posible para aquel que cree, que la fe es capaz de arrancar la montaña de su lugar. Entonces toda montaña ahora la arrancamos. Nosotros liberamos una palabra. La palabra del Señor dice en el Salmo 107:20: envió la palabra y lo sanó de lo que era mortal, que haya sanidad divina para toda esa familia, para todos estos nombres que están aquí. Nosotros decimos que el cáncer está derrotado. Nosotros declaramos, oh Padre, que todas las enfermedades son derrotadas, Padre. Amado, dé ahora tu grito de libertad. Diga ahora: Señor, dame esa montaña. Señor, yo quiero mi promesa. Señor, yo tomo posesión de mi tierra ahora. Amado, eres tú, Dios. Deja que esa fe fluya de tu corazón, fluya de tu espíritu. Porque Él es el Dios que llama a existencia cosas que todavía no existen. Aleluya. Él es el Dios que llama a existencia cosas que todavía no existen. La obispa Cristiana dará la bendición apostólica y quien quiere salir puede hacerlo. Pero vamos a terminar proféticamente alabando y bendiciendo el nombre del Señor. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios
y las dulces consolaciones del Espíritu Santo estén para siempre en nuestras vidas. Damos orden a los ángeles de Dios que nos guardan, nos libren de todos nuestros caminos. Llegaremos en casa en paz y seguridad y tendremos una semana en perfecta victoria. En el nombre de Jesús. Amén.